Lección 55, repaso de un curso de milagros. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Esto no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Yo pienso que Dios es una energía o una persona que quiere fastidiarme la vida. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. ¿Para qué ha venido este hombre aquí? O sea, nosotros lo que vemos, lo que percibimos desde la dualidad es que Dios es una persona castigadora y su hijo, encima, fíjate lo poco que quiere a su hijo, que lo manda a que lo sacrifiquen, lo maltraten y lo maten. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Si ese es el Dios que nosotros tenemos y ha tenido el valor de hacer eso con su hijo, ¿quién soy yo aquí? Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Dios no es eso, eso es lo que nos han dicho que es. Que ya os digo, si queréis algún día podemos hablar de la gran caída y cómo se generó ese Dios, entre comillas, que es lo que han cogido las religiones como base de castigo, de que si no haces bien las cosas, de que la culpa, del pecado original, de todo esto que ha sido malinterpretado. Pero bueno, lo que nos está diciendo es que, o sea, el Dios que nosotros tenemos, el que nosotros creemos que tenemos, no es un Dios. Ese es el ego, es el mundo del ego. Las religiones son egoicas. Entonces, todo viene a través de ahí, pero nosotros somos mucho más, porque Dios es amor profundo y eterno. O sea, Dios no juzga, Dios no culpabiliza, Dios no castiga. Nada de eso hace Dios. Y Dios no mandó a su Hijo a que lo mataran y le hicieran daño. No, hay una lectura mucho más profunda de todo esto. En realidad, Jesús, yo por ejemplo ahora mismo estoy leyendo el libro de José Antonio Parise, que habla de la verdadera historia de Jesús. Y Jesús vino a hacer un camino del héroe, y ese camino del héroe venía marcado por una serie de circunstancias que él de manera voluntaria eligió para salvar al mundo, o sea, para enseñar al mundo que en realidad todo era una ilusión y que todo eso no era verdad, que la verdad era el amor perfecto y profundo y que todos dentro de nosotros llevamos ese Dios que podemos desarrollar en cualquier momento. Pero no era ni el momento, ni la época, ni las personas comprendieron, mucho menos los apóstoles que eran pescadores, eran gente muy humilde y que no tenían esos conocimientos que Jesús a través de toda su vida había ido tomando y trabajando en ellos, en mucha sabiduría, o sea, en mucha, ¿cómo se llama esto? Metodología que había ido experimentando a lo largo de toda su adolescencia hasta llegar a la época adulta y que tenía una comprensión de lo que era realmente Dios y lo que era el mundo y todo eso, que en ese momento no se pudo comprender. Por eso ahora vuelve otra vez esa energía crística para que podamos verla de otra manera e integrarla, porque en ese momento no se pudo hacer. Pero bueno, ya me salió del tema. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera, porque en realidad, como nos lo han contado, no es. Y nuestra creencia de que las cosas son así, no son. Entonces, todo lo contrario. Dios no juzga, Dios no castiga, no tenemos ningún pecado original, tenemos un pensamiento erróneo. Y de ese pensamiento erróneo parte toda la parte egoica que es verdad que no hace falta en este mundo, que al mismo tiempo nos hace crecer y evolucionar, pero también es la parte que nos hace como estar en esa angustia constante, que tenemos ese tira y afloja entre la divinidad y, como en general, el demonio interno que llevamos. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. No, veo catástrofes por todos sitios. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. O sea, aquí estamos todos como así, esperando que nos den el porrazo. Y si no nos lo dan, vamos nosotros y lo damos.
Es cualquier cosa menos un reflejo de amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz de Dios, la paz que Dios dispuso para que yo tuviese. Entonces, lo que veo es una forma de venganza. Yo tengo que dejar de ver las cosas desde la perspectiva del ego. Entonces, cuando yo voy cambiando el sistema de pensamiento, lo que yo veo internamente dentro de mí es amor. Por lo tanto, eso es lo que voy a proyectar. Al final, el Hijo de Dios somos todos. El Hijo de Dios es como la unidad. Lo que se pretende, Dios es Dios y el único Hijo de Dios es el compendio de todos los hijos de Dios en uno solo, que fue lo que hizo Jesús. Fue Él la representación de toda la humanidad. Entonces, cambiando, son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me librarán de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. O sea, cuando yo empiezo a ver a través de Dios, yo puedo ver en mí, sentir en mí y eso proyectarlo hacia afuera. Entonces veré un mundo sano, un mundo bueno, un mundo agradable, un mundo pacífico, un mundo amoroso. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto y solo en esto radica la salvación. Es decir, vale, dejo de esta forma de creencia, dejo de seguir a este ídolo y voy a seguir a Dios. Al sistema de pensamiento de Dios, al sistema de creencias de Dios, voy a seguir ese camino. Entonces, toma la decisión a dónde te vas a posicionar y ese es el camino que vas a seguir. Si no albergase pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque, como estamos comentando. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que elijo ver, en lugar de lo que ahora contemplo. Lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos por ese pensamiento erróneo. Porque, por ejemplo, hay veces que te ocurre algo con alguien, ¿vale? Puedes tener una discusión y luego empiezas a sentirte mal por haberle dicho a esa persona lo que le hayas dicho. ¿Qué pasa? Nos sentimos culpables. En el momento que nos empezamos a pensar, que el ego empieza a decirnos, ¿pero qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Cómo le has dicho eso? ¿Le vas a hacer daño? ¿Qué clase de persona eres? ¿Cómo es posible que hayas hecho eso? Nuestro propio interior nos está venga sin parar de darnos. Entonces viene la culpabilidad. Entonces, donde tenemos que poner el perdón es en nosotros mismos. Porque no hay nada más que nosotros mismos. Entonces, si tú le has dicho a una persona una cosa en un momento determinado, pues se la has dicho. Pero no la juzgues. Está hecho, está hecho. No la juzgues. No te vayas a tu casa comiéndote el tarro, ¿vale? Entonces, cuando tú eres capaz, ante una situación, pues simplemente, oye, ¿qué me he pasado? Pues le digo, oye, mira, discúlpame que me he pasado. Ya está. Pero el comecoque que llevas por dentro y la culpabilidad y la angustia que te produce eso, que encima el ego te hace que lo oculte, que lo deje en un sitio porque como lo hace tan grande como si fuera algo, que como si hubieran matado a alguien, lo esconde y es como un secreto que tú tienes con él y que no puedes decir a nadie, que te aísla del mundo y a través de eso te sientes pequeño, te sientes mala persona, te sientes como no merecedor. Entonces ahí está, en esa herida, es donde tenemos que poner la luz. Es perdonarnos a nosotros y si en un momento determinado hemos dicho algo, perfecto, había que decirlo posiblemente, pero no te culpabilices. Hazte responsable de decir, bueno, he hecho esto, tal vez me he pasado, voy y le pido disculpas y ya, ahí se acabó. Si el otro te disculpa bien, si no, ya. Pero no te vayas con eso a tu casa, a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta y entonces crear una verdad de donde no lo era. ¿Vale? No percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Claro, si yo estoy en el mundo del ego, yo me creo que soy un cuerpo que está pegado a un montón de problemas y desastres y que nace y que se muere y que desaparece.
Pero si yo sé al final quién soy, que soy el Hijo de Dios, yo ya el miedo lo pierdo, por lo menos parte de él. Y ya reconozco que soy eterno, que tengo el derecho de tener todo, de que soy digno de cualquier cosa, que tanto la abundancia como la felicidad, como la paz, como la alegría forman parte de mí y yo puedo reclamar mi herencia. Lo que yo creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo y de las ilusiones. Estoy dispuesto a seguir el guía de Dios que me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. El ego muchas veces nos pone, por ejemplo, vamos a poner, yo quiero estar con mis hijos, ¿vale? Mis hijos viven lejos y yo creo que necesito estar con mi hijo. Entonces me crea una angustia, una ansiedad por ejemplo, culpabilidad, vacío, es que yo quiero estar con ellos, estoy aquí, fíjate qué mala persona soy, cómo es posible, me estoy perdiendo la infancia de los críos, no veo a mi familia, tal. Entonces, todo eso es lo que tú te crees, tú crees que yéndote allí, volviendo allí, vas a solucionar eso. Por eso no percibo lo que más me conviene, porque eso lo ha creado el ego. Entonces, como eso está creado por el ego, tú vas a ir allí, por ejemplo, yo llevo mi vida aquí y mi familia está en Murcia. Si yo empiezo con todo ese rollo mental, voy a decir un momento determinado, pues cojo, me vuelvo a mi casa, allí con mi hijo. Pero eso es lo que quiere el ego, porque hay un programa que es leal a él. Entonces, yo desde mí, cuando yo estoy dispuesto a seguir la guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta, cuando yo me paro y dejo sentir y sé que ellos están bien, que iré a verlos cuando tenga que ir, que yo estoy aquí bien, que estoy haciendo mi vida, que estoy siendo coherente con lo que yo decido y quiero hacer, entonces cuando yo realmente puedo saber qué es lo que me conviene, porque lo que parece que me conviene es lo que yo creo que me falta, pero eso no es a mí, es al ego, al que cree que le falta. Por lo tanto, si tú vas por las faltas, por las necesidades, por lo que crees que tienes que hacer por los demás y estás ahí polarizado en ese lado, no vas a poder ver a Dios, porque Dios no te quiere así. Dios te quiere completo, íntegro y te quiere, pues eso, completo, íntegro, coherente con lo que tú sientas y con lo que tú decidas hacer. Pero que no hagas las cosas por los demás, por satisfacer a los demás, porque crees que te satisface a ti y te estás engañando. Por eso no percibo lo que más me conviene. Percibo lo que el ego me dice, no la verdad. Porque la verdad es que hemos venido a este mundo a hacer el camino del héroe. Y el camino del héroe tiene sus pasos. Y uno de ellos es tomar distancia de la familia. No quiere decir que no te tienes que ir a 500 kilómetros, sino hacer tu vida independiente. Coger, irte, si quieres crear una familia nueva, o irte, independizarte, tener tu trabajo y tener tu vida. Y entonces colaborar con los demás. Pero no dedicar tu vida a los demás como si fuera un sacrificio que tienes que hacer, una orden que te han dado inconsciente y que tú sigues de esa manera. Por eso tú te crees que lo mejor que tienes que hacer en ese momento que el ego te dice, tira para allá, a lo mejor pasa una cosa y vete para allá, vuelve a tu casa. No, no ese es mi camino. Cuando tú te sientes y te tranquilizas, dices, no ese es mi camino, yo voy, pero vuelvo a mi camino, porque mi camino está aquí. Es un ejemplo. No sé cuál es el propósito de nada. Para mí el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar todo el mundo y a todas las cosas. Para eso es para lo que creo que es el mundo. Por lo tanto, no reconozco su verdadero propósito. El propósito que le he asignado ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo. Quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando al que le he asignado y descubrir la verdad acerca de él. Claro, tú te crees que el mundo es un mundo de muerte, de dolor, es un mundo que no peligroso, salir al mundo, relacionarte, te van a traicionar, te van a quitar lo que tienes, te van a hacer daño, ¿vale? Eso es lo que tú crees.
pero en realidad el mundo no es así, el mundo es neutro, porque el que le da el significado al mundo es como tú percibes ese mundo. Si tú estás en equilibrio, en coherencia, percibirás un mundo en equilibrio y coherencia y vivirás millones de experiencias, pero no las juzgarás como buenas o malas, sino las vivo y ya. Entonces, no es bueno ni malo, es vivir experiencias, porque el mundo se hizo para eso, para bajar aquí y vivir experiencias que en otro estado de conciencia no se podían vivir, porque cuando estás en un estado de conciencia que todo es luz, pues no se mueve nada, es todo luz. Pero para poder aprender y evolucionar hay que bajar a la tierra a meterte en el barro, a la densidad, a mezclarte con la oscuridad, con tu parte oscura y tu parte de luz. Y esa parte, trabajar con ella, aprender a cómo manejarte entre un lado y el otro, porque es completar, no es ser bueno o ser malo. Una persona no es buena ni mala, una persona es completa, pero tienes que andar entre una polaridad y la otra, haciendo el juego hasta comprender y centrarte en un punto, que es el punto de coherencia entre lo que pienso y lo que siento, mejor dicho, lo que siento y lo que pienso, que va para arriba, y que te sientas plena, que no te sientas atacado, que no te sientas nada, porque cuando tú estás ahí y estás en coherencia y haces las cosas por tu propia voluntad y por tu propia decisión, sin que haya lealtades ni que haya distorsiones que te hagan elegir un lado o un otro para satisfacer a los demás, o para que para no herir a nadie, o para que todo el mundo esté feliz, pero escucha, y tú pues apáñatela. No, eso no es. Es cuando tú realmente dices, esto es lo que a mí me gusta, y pase lo que pase y digan lo que digan, yo voy a seguir ahí, que es todo lo contrario a lo que el ego quiere. El ego quiere que satisfaga a todo el mundo, que todo el mundo esté a gusto y que tú no te muevas de donde estás. Y precisamente hay que romper todo eso. Sal de donde estás, colócate a ti en primer lugar y coherencia entre lo que siento, lo que digo y lo que hago, y ahí cogerás tu fuerza. Y cuando seas fuerte e íntegro total, podrás ayudar a los demás y colaborar con ellos, pero sin perderte, porque tú ya habrás cogido tu fuerza y dirás, vale, hasta aquí, y esto hasta aquí, pero más de ahí no, porque ahí ya me pierdo. Saber dónde están los límites de los demás y los tuyos mismos, hasta dónde me puedo dar y hasta dónde tengo que poner un límite, porque ya no me puedo dar más. O cuando ves que te das y como que se aprovechan de ti. Entonces, cuando tú te sientes que los demás se están aprovechando de ti, o que están haciendo cosas que no deben contigo, eres tú realmente el que no se está poniendo en su sitio, sino de alguna manera estás permitiendo que los demás se aprovechen de ti. Por lo tanto, eres tú el responsable de eso. Hazte responsable y hasta aquí. O esto sí, esto no. Pero no tienes que esperar a lo último, cuando ya esté la cosa perdida del todo, sino empieza a ensayarlo y empieza a practicarlo. Bueno, chicos, lección 55. Mil disculpas por la equivocación, pero ahí va. Que tengáis buen día.